Verdaderamente lo que has dicho respecto del Congreso de ayer choca y permite comprender por qué la tasa de aprobación es tan baja. El Congreso nunca ha sido muy amado, quizás en el Perú en los últimos tiempos, pero hemos llegado a unos niveles increíbles. Parece que a los congresistas ya no les importa que la opinión pública los desapruebe de una manera tan radical. Porque ¿cómo entender que se inhabilite a una fiscal suprema con argumentos sumamente débiles y no se inhabilite a quienes han intentado un golpe de Estado y que están siendo procesados judicialmente por eso? Hay evidentemente un disfuncionamiento ahí que nos expone a una fragilidad institucional con una fiscalía que está sometida a los caprichos de los congresistas, por una parte, y luego por otra, impunidad para quienes han intentado destruir nuestra democracia, comenzando por Pedro Castillo. ¿Sabes cuál es la incoherencia mayor? Y aquí nos tomamos solamente unos segundos porque es bien interesante lo que has dicho sobre la votación en el Congreso ayer, que en el caso de Castillo, cuando Castillo sale a dar el famoso discurso del 7 de diciembre, se vota a favor de una vacancia y se vota mayoritariamente. Entonces no se corresponde lo que ocurrió aquel día en que el Congreso prácticamente en su totalidad fue crítico con lo que hacía Castillo, con la decisión de hoy de mantenerlo hábil para la vida política cuando todos fueron conscientes en ese momento, por lo menos es lo que aparentaron a través de los votos. Y en el caso de la fiscal también, porque en el caso de la fiscal hubo una primera votación, no se alcanzó los votos y de pronto, sin que haya explicación mediante, una reconsideración. Así es, que además están coincidentemente investigados en la Comisión de Ética, por ejemplo. No queremos decir que eso haya servido de presión de pronto para que cambien los votos, pero hubo otra votación que volteó, cambió, invirtió el resultado en la balanza y finalmente consiguió la inhabilitación de Delia Espinosa. Muy precisa esta reflexión que hace sobre ¿cuántos votos hubo para vacar al señor Castillo hace 3 años? ¿Y por qué hay muchos menos ahora para inhabilitarlo durante 10 años? Pero vamos a ver cómo se reflejan estas sorpresas en la percepción de los ciudadanos, tal y como queda reflejado en la encuesta hecha hasta el domingo pasado por CPI. Tenemos al gerente general Omar Castro acá, de manera que podemos pedirle su opinión y que nos adelante cuáles son los temas principales de una manera resumida para ir a la pausa, Omar. Buenos días, Ávila. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. No quiero salirme del tema de las incoherencias que existen en nuestra clase política, ¿no? Luego, cuando vienen las elecciones, los periodos electorales, solemos preguntarnos, sobre todo acá en Lima nos preguntamos qué pasó, de dónde apareció este candidato, ¿no? ¿Por qué aparece un candidato, entre comillas, antisistema o que no manifieste respetar las normas de juego? Las normas de juego que hoy día imponen los grupos parlamentarios, los grupos políticos que están representados en el Congreso. Incoherencias que hemos visto en los últimos años, quizás a partir de 2016, en el cual se creó un proceso de inestabilidad que no termina aún, donde la vacancia presidencial, los cierres del Congreso, más allá de ser instrumentos constitucionales, se han convertido en instrumentos políticos realmente y herramientas de lucha política de un lado y de otro. La reelección de los congresistas, la bicameralidad que ya había sido votada en el año 2017, el Congreso simplemente se sentó en esta decisión popular, ya se había votado sobre esto y pone sobre la mesa otra vez esto. Estas incoherencias vienen desde hace muchos años y finalmente, ¿en qué se concluye? En que cuando hacemos intención de voto presidencial, el 50% del país manifiesta prácticamente que no confía en ninguno de los que hoy están en la oferta política. 20% que declara, ya tiene una posición política clara, que declara, manifiesta que va a votar blanco o viciado, y que históricamente el voto y en las elecciones es 17-18% de blanco y viciado, en las elecciones generales, y un 30% del país que está indeciso. Y está indeciso al día de hoy, ya faltando prácticamente 3 meses y medio para las elecciones, está indeciso
porque está totalmente convencido de que ninguno de los candidatos que hoy están presentándose satisface los intereses Omar, de la población. Permítenos ir a la pausa Sí, para claro cumplir que sí. con los anunciantes. Son ya las 8:17 y regresamos con los resultados de la encuesta elaborada por 8:22 de la mañana, jueves 4 de diciembre. Conversamos con Omar Castro, gerente general de CPI, a propósito de una última encuesta nacional urbano-rural realizada del 3 al 7 de noviembre. Sí, ¿Correcto? correcto. Omar, la primera pregunta y la clave es aprobación del presidente de la República, que empezó bastante bien. ¿Se mantiene esta aprobación, este nivel de aprobación? ¿Cuál Bueno, es la se lectura mantiene, sí. a raíz de los resultados? En más su primer recientes? mes, Mávila, el presidente alcanzó el 55.9% de aprobación, bastante alto, y este mes, su segundo mes, alcanza el 52%, ¿no? Se mantiene dentro del margen. Creo que un presidente esté por encima del 50% es bastante importante. La desaprobación, sin embargo, pasó de 27.2 en un mes a 31.4, sube la aprobación a nivel nacional, pero acá lo importante es ver en Lima, ¿no? La desaprobación crece de 23.4 a 30%, casi 7 puntos porcentuales. A 30 en Lima. Claro, y en 30 días. Es decir, de todas maneras, hay una desaprobación creciente. Un desgaste rápido. Un desgaste rápido, pero hay que ser justos. Todavía la aprobación, como lo decíamos hace un mes aquí, es bastante alta porque la expectativa es alta, y además porque comparativamente hablando, para suerte el presidente, vino después de Dina Boluarte. Entonces, cualquier situación que viniese después de Dina Boluarte iba a tener muchos mejores números, ¿no? Pero el impacto en seguridad no se ha sentido tanto y quizá por ello se explicaría lo de Lima. Sí, definitivamente nosotros creemos que sí. Creo que el próximo mes que presentemos encuestas acá, si ya la desaprobación sigue aumentando, sobre todo en Lima, es una tendencia que las medidas no están siendo tan efectivas como espera la población. Ahora, se mantiene este 50% de aprobación, obviamente, porque el presidente tiene una figura y un comportamiento totalmente distinto a los que han tenido los demás. Un presidente presente, ¿no? Con una imagen rejuvenecida, activo, muy activo, y sobre todo que responde, ¿no? Ahora, curiosamente, el digamos, porcentaje de aprobación de las mujeres es marcadamente menor al de los varones. Hay una diferencia en el voto de las mujeres, en la aprobación de las mujeres, 3% más por encima de los hombres. Bueno, podría responder a que es más su presidente, es una imagen presidencial mucho más afín y de mayor gusto de las mujeres, ¿no? La aprobación es mayor definitivamente. Lo importante es que también de 18 a 24 está por encima del promedio. El promedio es 52% de aprobación, y en los jóvenes de 18 a 24 es 57.6. O sea, importante también mencionar eso. Importante mencionar que en el sur del país es 38% la aprobación. Es decir, por debajo de 40%. Un sur del país con muchas carencias sociales, con muchas dificultades, siempre mucho más contestatario también y más político. Entonces, ahí ya se están marcando ciertas diferencias y se prenden ciertos focos que el presidente y su gestión deberían tomar atención para poder mantener, en cierto modo, los números de aprobación que hoy tiene. Congreso de la República, que había subido con el ascenso de José Gerí. La desaprobación 85.7 y la aprobación solo 7.7. Un dígito de aprobación del Congreso ya no es una novedad. Mantiene, en realidad, en el número general, mantiene los números que se tenían en la gestión de Dina Boluarte. Porque hubo en algún momento una recuperación. Llegó a luego del 12%, cambio. es correcto. Llegó a 12% la aprobación, subió los dos dígitos, pero ahora definitivamente pues vuelve a una realidad en base a lo que comentábamos al principio, ¿no? Un Congreso que tiene sus asientos a representantes de bancadas, de partidos políticos, agrupaciones políticas, que la población percibe solo responden y solo trabajan por intereses particulares o empresariales, ¿no? Entonces no está el Congreso trabajando para los intereses nacionales, y esto claramente se ve reflejado en estos niveles de aprobación. Es cierto, Fernando, los congresos suelen ser impopulares, ¿no? No tienen cierta popularidad, pero los números no llegan, históricamente no llegaban a un dígito en aprobación de Congresos de la República. Curiosamente, la zona en donde hay más aprobación es la selva, ¿no? El oriente del país. Que es sí. el doble
de lo que se registra a nivel nacional. Sí, y también en jóvenes, la aprobación de 14.4 en jóvenes de 18 a 24. Importante remarcar siempre los jóvenes porque recordemos que en ese lapso de edad hay aproximadamente 3 millones de jóvenes, casi 2.8 millones de jóvenes que van a votar en estas elecciones, correcto. Y siempre yo recuerdo que Pedro Castillo en la elección del 2021 pasó a segunda vuelta con 2.700.000 votos. Hay una pregunta sobre el personaje público con mayor poder en nuestro país. Respuesta única espontánea, es la pregunta número 5. En primer lugar aparece el presidente Gerí con 19.9%. En segundo lugar, Keiko Fujimori con 15.1%. En tercero, Rafael López Aliaga con 3.5 y lo siguen César Acuña con 2.1, Fernando Rospigliosi 1.8, el Congreso 1.2 y ahí se va diluyendo. Pero interesante, Gerí aparece con 19.9 y Keiko Fujimori, ¿esto es porque se le vincula a la fuerza de la bancada en el Congreso de la República? Sí, por supuesto. La presencia de Keiko Fujimori en este tipo de preguntas de poder siempre aparece en el segundo o tercer lugar. Nunca apareció en primero porque no ha llegado a ser presidente, pero siempre aparece en el segundo o tercer lugar y la población siempre le da un protagonismo bastante fuerte en la política y en lo que significa poder en el país, ¿no? Ruptura de relaciones diplomáticas del Perú con el gobierno de México a raíz del asilo otorgado a Betsy Chávez. De acuerdo con la ruptura, 33.8, en desacuerdo, 56.5. Casi no precisa. Y es una novedad, ¿no? Porque es un tema de política internacional, sí, sobre el cual en general uno tiende a estar de acuerdo. Pero que se volvió mediático a partir de la situación de Betsy Chávez y del asilo que se buscaba y que de todas maneras preguntamos a la población por esto y hay un 57% que no está de acuerdo con la ruptura de las relaciones, ¿no? Políticas con México, diplomáticas. Hay una pregunta también sobre la efectividad de las medidas que ha tomado el Ejecutivo respecto a la inseguridad ciudadana, ¿no? El 16.6% del país manifiesta que son efectivas y un 53.5% manifiesta que son algo efectivas. Nada efectivas, 26.1%. Este algo efectivas, 53.5%, si queremos verlo de manera positiva, podrían reconocer quizás la intención del presidente en eso estar omnipresente en todas las acciones que realiza respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero esta pregunta hay que traquearla, hay que hacerle seguimiento, la vamos a seguir haciendo porque puede significar el desgaste del gobierno en los próximos meses. Porque el tema de la inseguridad ciudadana, sobre todo en Lima, es tan delicado que finalmente la gente espera tanto y la expectativa es tan alta respecto al presidente a estas acciones que está haciendo, que puede ser la inseguridad ciudadana y la eficiencia de las acciones del gobierno quien haga que la aprobación caiga del presidente, ¿no? O sea, ahí va a tener que hilar muy fino y creo que él se da cuenta de eso porque no huye el tema cada vez que declara. Suele hablar mucho sobre el tema de la inseguridad ciudadana, Ya, ¿no? hay una pregunta sobre instituciones, me parece, sí, sobre las instituciones que gozan de mayor respaldo o confianza por parte de la ciudadanía, donde aparecen las Fuerzas Armadas, está la policía. Ahí también hay información relevante. Las Fuerzas Armadas tienen una aprobación, la gestión de la imagen de las Fuerzas Armadas como tal, de 51.1% y una desaprobación del 48.9%. Muy golpeada la Policía Nacional por los malos efectivos que existen, lamentablemente. Nosotros hicimos esta pregunta hace aproximadamente 8 meses y la aprobación estaba por encima del 30% y ahora es 26.7%. Pero la desaprobación está sobre 70%. Correcto. Y la desaprobación está en 73.3%. ¿no? Sabemos que hay malos efectivos, hay muy buenos efectivos también, pero quizás la falta de recursos, la falta de apoyo de la gestión del Ejecutivo a las fuerzas policiales para poder luchar eficientemente contra la delincuencia le pasa factura acá, pero también los malos comportamientos de malos policías, ¿no? Y el Ministerio Público, Mávila. Con los problemas internos. Pero por otra, pareciera que la sensación con la policía va vinculada, no sé, por ahí me equivoco, habría que profundizar en el análisis con los casos de corrupción que se han ventilado y el avance de la criminalidad. Y en el caso del Ministerio estas noticias Público donde los delincuentes que atrapan señalan tener vínculos con los policías y que los cubren a los policías. Como el caso del monstruo que señalaba que cada vez que lo localizaban, él se enteraba y huía. Y era por información que tenía la policía de ciertos miembros. Correcto, estando en el extranjero. Claro, y en el Ministerio Público tú dirías que confluye la narrativa de que el Ministerio Público suelta o el fiscal no cumple, no termina de encerrar al delincuente capturado por la policía
y además los problemas internos, las sumado luchas? a los problemas de institucionalidad, ¿no? A esta lucha que hubo en algún momento entre Patricia Benavides, Delia Espinosa. Hay una pregunta que nosotros hemos hecho en un estudio privado donde la gente no sabía, la población no tenía claramente quién era el fiscal de la nación. Imagínense, o sea, tenía una duda muy grande sobre quién era. ¿Quién es el fiscal de la nación? Omar, quería preguntarte algo respecto de las instituciones, me parece muy importante. No se ha preguntado sobre la Iglesia Católica. No. Que suele ser la institución con más aprobación popular, ¿no? No hemos preguntado. Es una pregunta que... Pero en otras oportunidades sí lo hemos Sí, hemos preguntado. Está muy por encima de todas las otras. Sí, siempre ha estado muy, muy bien catalogado, ¿no? Y bueno, tenemos intención de voto. Intención de voto. No... ¿Tenemos tiempo para intención de voto? Un minuto. Vamos con intención de voto. Bueno, la intención de voto, López Aliaga primero con 12.5, Keiko Fujimori con 7.6, Mario Vizcarra que cae al tercer lugar, pero se mantienen los números 6.7, Carlos Álvarez con 4.2, César Acuña con 2.8, José Luna Gálvez con 2.1, Carlos Spa, que aparece con 2%, Alfonso López Chau con 1.8, George Forsyth con 1.4, Fernando Olivera con 1.4 y Philip Batres con 1.1. Después vienen los demás. Acá están los que están por encima del 1%, ¿no? No se ha movido mucho el tablero, se mantiene el voto blanco y viciado, 19.2. Ojo, este voto blanco y viciado es el que termina siendo históricamente 18% de las elecciones generales el día de la elección y un 30% que no decide su voto, ¿no? Que no tiene, al día de hoy, no confía en ninguno de los que está arriba. Tenemos una pregunta importantísima sobre el voto en blanco. ¿Por qué voto en blanco? Debido a la corrupción. Casi el 20% y se votaría en blanco debido a la corrupción de los candidatos. Y pérdida de confianza en la clase política también, ¿no? 15.7. Y Lima, donde atención, primero... El punto 5 es, todos son delincuentes. Piensan en sus bolsillos. Al final... todos roban 7%. Sí, altísimo. Bueno, y la intención de voto a Lima, donde está Renzo Reyardo primero con 18.7, sigue Carlos Brus con 16.3, Francis Allison 9.1, Tejada, Alberto Tejada 5.5, Richard Acuña 4.5, Néstor de la Rosa 3.1, Sofía Franco 1.4, votaría en blanco 15%, no tiene definido su voto 25%, ¿no? Esta encuesta es más grande, tenemos una segunda parte de esta encuesta que vamos a presentar en los próximos días aquí, donde ya hay preguntas sobre candidatos al Congreso y bueno, y la coyuntura de fin de año, la situación económica en los hogares que bueno, más adelante en los próximos días lo vamos a ver con ustedes. Muy bien, Omar, muchas gracias por venir y presentarnos esta encuesta y comentarlas para nosotros. Tomamos nota de lo que eso significa a poco más de 4 meses del día del voto, ¿no? Sí, correcto. Sí. Las próximas encuestas van a ser ya quincenales. En enero presentamos ya cada 15 días encuestas. Desde enero tendremos 2 encuestas por mes. 2 encuestas por mes. Bueno, te lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la confianza. Tener un sentido de lo que es el estado de la opinión pública. Muchísimas gracias, Omar. Gracias nuevamente. Castro, gracias, gerente Omar. general de CIP, una empresa de encuestas. CPI, CPI, perdón.